Abran su Biblia a el Evangelio según San Juan en el capítulo 5. Evangelio según San Juan en el capítulo 5, que es en donde seguimos nuestro estudio versículo a versículo a través de la palabra de Dios. Cuando lo encuentren, por favor, indiquen que lo encontraron diciendo amén. Y entonces vamos a orar una vez más. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, una vez más por poder estar aquí reunidos. Y más gracias te damos, Señor, porque sabemos que tu Espíritu Santo está con y en nosotros. Y también te damos gracias por el privilegio que tenemos de poder abrir nuestra Biblia, poder leerla en público, todos juntos, escudriñarla todos juntos, buscar la bendición y el crecimiento que a través del conocimiento de tu palabra traes a tu pueblo. Señor, estamos aquí dispuestos para recibir. Así es que llena nuestra mente, nuestro corazón, y también llénanos con el deseo de no solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. Nos encomendamos a ti en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y toda la iglesia dice, muy bien, entonces estábamos estudiando el capítulo 4 de Juan y nos terminamos con la historia de la mujer samaritana, ¿verdad? Y después, casi al final del capítulo 4 se nos dice que Jesús se quedó ahí en Samaria por 2 días. Pero después de 2 días él decide ir a Caná de Galilea, específicamente a la ciudad de Capernaum, que era la que se conocía o la que ahora nos gusta decir que era su sede. Era donde él se retiraba con sus discípulos a descansar, a recargar las baterías, por así decirlo. Al entrar a la ciudad, un oficial del rey Herodes que tenía un hijo enfermo va y lo aborda, va y lo busca, porque obviamente como padre preocupado quiere que el Señor Jesucristo sane a su hijo. En el versículo 49 del capítulo 4 se nos dice que el oficial del rey le dijo, Señor, ven a mi casa antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo, vuelve a tu casa que tu hijo vive. Y ese hombre creyó en lo que Jesús le dijo y se fue. Noten, ese hombre creyó en lo que Jesús le dijo y se fue. Hablamos la semana pasada acerca de que aquí es en donde se manifiesta la verdadera fe. Así es como se manifiesta la verdadera fe. Cuando exponemos nuestras peticiones delante del Señor, cuando le decimos lo que nos está aquejando, cuando le decimos la situación por la que estamos, cuando le decimos las aflicciones que estamos sufriendo, las ponemos en sus manos, las dejamos ahí con Él y nosotros nos vamos esperando que tarde o temprano lo que hemos pedido se lleve a cabo. Sí, ahí es en donde se muestra la fe. Le decimos al Señor lo que necesitamos, lo que queremos, lo que deseamos. Confiamos en que Él sabe mejor que nosotros cuál es la situación y lo que nos conviene o no nos conviene. Y nos vamos esperando que Él haga lo que solamente Él puede hacer. Esa es fe. Ahora, la palabra nos dice que oremos sin cesar. Sí, ¿verdad? Pero llega el momento en el que tenemos que dejar las cargas que traemos a los pies de la cruz, a los pies de Cristo y no volverlas a tomar. Y hablamos de cómo a veces lo que hacemos es llevamos las cargas al pie de la cruz, se los dejamos a los pies de Cristo, pero cuando las cosas no empiezan a suceder tan rápido como nosotros queremos o como nosotros queremos, vamos y le quitamos esas cargas de nuevo y nos las echamos sobre nosotros mismos. Eso no es fe, eso de hecho es falta de fe, porque no creemos que el Señor se va a encargar de la situación por la que le estamos pidiendo. ¿Sí? Y esto es lo que nosotros somos llamados a hacer también cuando estamos abrumados por las pruebas, cuando estamos pasando por situaciones por las que pasamos, cuando estamos afanados por algo que está sucediendo en nuestra vida. La palabra de Dios es muy clara para con el cristiano. En Filipenses capítulo 4, los versículos 6 y 7, Pablo nos dice muy claramente, no se preocupen, ¿por qué? Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Eso es lo que somos mandados a hacer. No que sigamos, no quiere decir que lo olvidamos, no quiere decir, lo que quiere decir es que aunque la situación todavía no haya cambiado, aunque la situación todavía esté como estaba antes de ir a orar, confiamos en que el Señor va a hacer algo que solamente Él puede hacer. Y lo dejamos a sus pies, lo dejamos en sus manos. Mi mamá, que probablemente me esté viendo ahorita, y perdona a mi mamá porque a veces digo cosas acerca de ti, pero no me dejarás mentir que es cierto. Mi mamá era de esas mamás cristianas que nos ponía a sus hijos en las manos del Señor.
Carlos Manuel, ¿sabes qué? Ya te entregué a las manos del Señor y ahí te voy a dejar y que Él haga lo que quiera hacer contigo y quién sabe qué. Pero luego sentía que el Señor no estaba obrando tan rápido como ella creía que debería obrar, o no estaba haciendo las cosas como ella creía que debía hacerlas, y me agarraba sin tarazos. Me castigaba. Eso es no confiar en Dios, ¿no es cierto? Porque si ya me había entregado en sus manos, pues que me deje ahí. Él va a hacer lo que Él tiene que hacer. Pero le doy gracias a Dios por mi mamá, le doy gracias a Dios por ti, porque gracias a las cosas que hiciste y cómo las hiciste, heme aquí hoy, ¿verdad? Pero debemos de no afanarnos por nada, no preocuparnos por nada. Dejamos nuestras peticiones delante del Señor con toda oración y ruego. Le damos gracias por las cosas que ya ha hecho y por las que anticipamos que va a hacer. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. En el versículo 51 dice, cuando volvía a su casa, sus siervos salieron a recibirlo y le dieron la noticia, tu hijo vive. Él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a la 1 p.m. lo dejó la fiebre. El padre entendió entonces que aquella era la hora en la que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Noten las siguientes palabras, y creyó lo mismo que su familia. Y creyó lo mismo que su familia. Y aquí encontré un dato muy importante que a mí me asombró en realidad cuando leí este dato, porque se trata de las probabilidades de que hay de que toda una familia se convierta a Cristo, de que toda una familia se convierta en creyente en Cristo. ¿Sí? Y encontré este dato. Cuando uno de los hijos de la familia es la primera persona en el hogar en convertirse al cristianismo, hay un 3.5% de probabilidades de que todos los demás en esa familia, en ese hogar, lo sigan. ¿Escucharon eso? 3.5%. Si la mamá de esa misma familia se convierte al cristianismo primero, hay un 17% de probabilidades de que todos los demás en el hogar lo sigan. 3.5 con un hijo, 17% con la mamá. Escuchen esto, por favor. Si el padre de familia es el primero en convertirse al Señor, hay un 93% de probabilidades de que todos los demás en el hogar lo sigan. Papás, esa es la importancia de que ustedes estén completamente dedicados a seguir al Señor lo más cerca que puedan y sean un ejemplo para sus hijos de alguien que está completamente entregado a servirle a Dios. ¿Sí? Por eso cuando yo aconsejo, por eso cuando yo parejas, matrimonios, prenupcial, etcétera, etcétera, siempre me voy sobre el varón primero, porque los varones somos los que somos responsables de cuidar de todo lo demás. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén y el Señor fue a buscarlos, no llamó a Eva, aunque Eva había sido la primera en comer del fruto, ¿no es cierto? ¿A quién llamó? A Adán. Muchachos, por favor, pongámonos las pilas. Pongámonos las pilas. Debemos de ser los esposos que estemos lavando a las esposas con el agua de la palabra diariamente. Tenemos que ser los padres que estén dando ejemplo a los hijos de lo que es estar completamente entregados al Señor y dados a su servicio. 93%. Cuando el padre se convierte, 93% de probabilidades de que todos los demás en el hogar lo sigan. Es asombroso esto y creo que los varones que me están escuchando aquí en la iglesia y a través de las redes sociales deben de pensar en esto y deben de pensar en la gran responsabilidad que tienen delante de Dios como varones. ¿Okay? Tienen que pensar en eso. Sí. En el versículo 54 termina el capítulo 4 diciendo, esta segunda señal la hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. La primera señal, si ustedes se acuerdan, fue el convertir el agua en vino. Capítulo 5, versículo 1 dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Siempre que vean en la Biblia algo de ir a Jerusalén, siempre dicen subió, porque está en un monte y de donde quiera que se vaya a Jerusalén se está subiendo. Entonces siempre dicen que subió. Ahora, había 3 fiestas a las que era obligatorio que todo varón de 19 años para arriba las celebrara en Jerusalén, si estaba cerca de la ciudad, cuando esa celebración se llevaba a cabo.
Esas 3 fiestas son la Pascua, que es la semana en la que estamos entrando para celebrar, el Pentecostés, que fue cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia, y la fiesta de tabernáculos, que era cuando todas las familias que estaban en Jerusalén se ponían lo que sería como carpas y vivían afuera de su casa para recordar cómo el Señor los trajo a través del desierto durante esos 40 años que anduvieron, como diría mi mamá, como judíos errantes por todo el desierto. No se nos dice aquí cuál de estas fiestas era, pero Jesús fue a Jerusalén para su celebración. Ahora, si era la Pascua, quiere decir que a través del Evangelio de Juan vamos a ver que Jesús celebró la Pascua en Jerusalén 4 veces. Pero eso es para más adelante. Ahora, en los siguientes versículos vamos a ver un suceso muy extraño. ¿Ok? Un suceso muy extraño. Vamos a leer los versículos 2, 3 y 4. En Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En ellos yacían muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía al estanque de vez en cuando y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Ahora, estas son de esas cosas en la Biblia que a veces son como unas curvas, ¿no? Porque vemos estas cosas y se nos hace extraño si vemos que Jesús podía sanar, si después les dio el poder a sus discípulos para sanar también. Esto a mí me parece como algo fuera de serie aquí. Me parece como una superstición, ¿verdad? Y nosotros sabemos que no debemos seguir supersticiones. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, vamos a ver algunas cosas interesantes de lo que acabamos de leer. Primero la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas en la ciudad de Jerusalén es la puerta por donde se introducían a la ciudad de Jerusalén a las ovejas que eran traídas por el pueblo para presentarlas como sacrificio durante la Pascua. Todas las ovejas que se iban a presentar como sacrificio en Jerusalén durante la Pascua tenían que entrar por esa puerta. ¿Por qué? Porque todas las ovejas tenían que ser revisadas por los sacerdotes. Se tenían que asegurar que no tuvieran mancha ni arruga, que no estuvieran heridas, que no estuvieran enfermas, que no tuvieran parásitos, que la oveja fuera completamente blanca y sin manchas. Si no, no podía ser sacrificada como el cordero pascual. Entonces los sacerdotes tenían que checarlas para estar seguros de que eran aceptables para poder sacrificarlas delante del Señor. Además, todas las ovejas que se pretendían que fueran presentadas por sacrificio, como les dije, eran inspeccionadas por los sacerdotes. Y una de las cosas que sucedía cada vez que Jesucristo iba a la ciudad de Jerusalén era que los sacerdotes lo inspeccionaban. Los sacerdotes lo acorralaban y le empezaban a hacer preguntas, trataban de encontrar faltas con él, trataban de encontrar fallas en él, trataban de ver en dónde lo podían agarrar, en una palabra mal dicha, en una costumbre mal hecha, para acusarlo de algo malo. Pero no se pudo. ¿Por qué? Porque él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Podía ser probado y no podía más que ser aprobado, y la razón por la que sabemos que fue aprobado fue porque Dios aceptó su sacrificio en la cruz por nuestros pecados. Entonces, él entró también por la puerta de las ovejas, porque cuando iba a Jerusalén siempre era probado por los sacerdotes, los fariseos y los líderes religiosos. Ahora, Betesda quiere decir casa de misericordia o gracia. Eran, de hecho, lo que tenía ahí en lo que se está describiendo, 2 estanques que se encontraban en el lugar unidos por una serie de puertas. Y de nuevo, aquí está donde se comienza a poner extraña la cosa. En ellos yacían, acostados, muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía al estanque de vez en cuando y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. De nuevo, esto me parece a mí como hasta casi pudiera parecerse como una herejía, una superstición. Es como la gente que cree que si se les echa agua bendita o agua de cierto río o se le pone cierto ungüento o lo que sea, tiene poderes para sanar, ¿verdad? Pero tenemos que ver una cosa cuando encontramos
versículos como estos, pasajes como estos en la Biblia. Y esto es algo que muchos cristianos no prestamos atención y nos damos a la tarea de defender todo lo que la Biblia dice a capa y espada, y aún lo que no podemos explicar, tratamos de explicarlo y a veces le damos una explicación que ni siquiera tiene nada que ver con lo que la Biblia está enseñando. Entonces, hay muchas cosas, presta atención a esto, hay muchas cosas de las cuales habla la Biblia que solo porque son mencionadas en la Biblia no quiere decir que Dios o esté en ellas o apruebe de ellas. Hay muchas cosas mencionadas en la Biblia que solo porque son mencionadas en la Biblia no quiere decir que Dios o esté en ellas o que Él apruebe esas cosas. Sí, simplemente son mencionadas en la Biblia porque eran costumbres que se tenían en aquellos tiempos o lo que sea. Pero mucha gente se agarra de ese pretexto para no creer que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué la Biblia habla de esclavitud? ¿Quiere decir que Dios estaba de acuerdo con la esclavitud? ¿Y por qué la Biblia habla de hombres que tenían múltiples esposas? ¿Quiere decir que Dios estaba de acuerdo con la poligamia? La verdad de las cosas es que cuando escudriñamos las Escrituras nos damos cuenta que ni la esclavitud ni la poligamia era aprobada por Dios. Dios hizo concesiones con el pueblo, porque eran de dura cerviz. Y cuando alguien es de dura cerviz, solamente puede soportar hasta cierto punto antes de romperse. Y Dios es un Dios misericordioso. Sí, Dios es un Dios misericordioso. Además, cuando hablamos de esclavitud y cuando hablamos de poligamia en la Biblia, Dios implementó leyes en cuanto a estas cosas para que no les fuera tan fácil practicarlas. Para que no, por ejemplo, si alguien tenía 2 esposas y decidía divorciarse de una, de la que se divorció, tenía que darle la mitad de todos sus bienes. ¿Ok? Entonces el que quería divorciarse decía, ok, le voy a dar la mitad de todos mis bienes. Mejor me quedo. ¿No es cierto? A los que tenían esclavos, los puedes tener como esclavos por 7 años, pero después de 7 años los tienes que enviar de tu casa, pero los tienes que enviar con el salario de los 7 años, los tienes que enviar con cualquier propiedad que haya en la que los tienes que enviar. Entonces, voy a tener esclavos que yo creo que no me va a costar nada, pero después de 7 años le tengo que dar el sueldo de 7 años. ¿Convenía tener esclavos entonces? No. Pero de nuevo, Dios por la dureza del corazón les dio una concesión, por ejemplo, en el divorcio, porque eran duros de corazón, y también les dio la concesión de, ok, si van a tener esclavos, van a tener esclavos, que más bien se llamaban siervos, pero después de que cumplan con su servidumbre, van a tener que pagarles los 7 años que estuvieron con ustedes. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, en el Nuevo Testamento, tenemos a los apóstoles, por ejemplo, echando suertes para ver quién iba a reemplazar a Judas. ¿Se acuerdan en el libro de los Hechos? Ahí están, como estaban echando suertes, no sé, quizás usaron dados, quizás usaron palitos, el que saque el más largo, lo que sea. No sé, pero eso, digo, ¿ustedes creen que como cristianos debemos echar suertes? Que en mi casa comemos a la carta. El que saque la carta más alta de la baraja come, los demás no. Son juegos, son cosas que nunca debemos usar como cristianos para determinar la palabra de Dios. O los que dicen, Señor, quiero conocer tu voluntad, y le dan hasta la Biblia y luego ponen el dedo. Y llegan al lugar en donde dice, Judas fue y se colgó. No me gusta esa. Brrr. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Digo, esas no son formas de buscar la voluntad de Dios en las Escrituras. Tenemos a Gedeón, ¿verdad? Si el vellón amanecía mojado, si el vellón amanecía seco, estamos poniendo a prueba a Dios. Y Dios hizo concesiones con los discípulos cuando escogieron al que iba a quedar en lugar de Judas. Y Dios hizo concesiones con Gedeón. Y de alguna manera honró lo que estaban haciendo, pero eso no quiere decir que la Biblia o que Dios esté de acuerdo con ello. Sí, algunas de estas cosas eran costumbres o creencias que se tenían. Y el hecho de que se mencionen las Escrituras no quiere decir que Dios haya estado de acuerdo con sus prácticas. Y podemos ver con el paso del tiempo y conforme a la revelación que Dios fue dando a través de los años, muchas de estas prácticas comenzaron a ser erradicadas tanto en el pueblo judío y aún más en la iglesia. Fueron echadas fuera.
porque la gente se empezó a dar cuenta de cuál era la perfecta voluntad de Dios. Para cuando llegamos al Nuevo Testamento podemos ver que las enseñanzas de los apóstoles para el pueblo de Dios hablaban claramente en contra de muchas de estas prácticas, los libros de magia, la adivinación, el futuro, etcétera, etcétera. Hay muchas creencias que la gente tiene que se han pasado de generación en generación, y por más que se les diga que Dios no obra de la manera en la la manera en las que estas creencias dicen, de todas maneras se aferran a ellos. ¿Cuánta gente no lee su horóscopo cada semana, cada mes, cada día? ¿Sí? ¿Cuánta gente no va con adivinadores para que les lean las cartas, para que les lean las hojas de té o los granos de café o qué sé yo? Aún en nuestros tiempos se oye de lugares y personas que en diferentes partes del mundo se cree que tienen poderes sanadores. ¿Y qué hace la gente? Corre a esos lugares. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero la iglesia tradicional, la iglesia católica romana, católico-romana, he oído a algunos sacerdotes ya decirle a la gente que no deben de buscar a los santos, que no deben venerar a los santos, que no deben orarle a los santos, porque los santos no tienen poder para hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la gente está empezando a leer la Biblia, y al leer la Biblia se dan cuenta de que lo que se les ha enseñado no está de acuerdo a lo que las Escrituras dicen, y están abriendo los ojos, y gloria a Dios por ellos. Pero hay mucha gente que todavía sigue terca. Todavía sigue terca. Entonces, vemos que esto era en aquel tiempo algo que se practicaba, y vemos que ahora se practica también, pero para poder determinar si Dios está obrando en tal o cual manera, solo tenemos que preguntarnos si lo que se está diciendo que es de Dios se conforma a lo que la palabra de Dios nos dice que es el carácter de Dios. Dios es misericordioso. ¿Ustedes creen que iba a estar jugando con un montón de enfermos? ¿Sí? Por ejemplo, imagínense ustedes a Dios en el cielo diciéndole a Gabriel o a Miguel o a cualquier otro ángel: ¡Hey, ángel, ve y mueve las aguas de Betesda! Es tiempo de sanar a otro enfermo. Vamos a ver quién gana. Vamos a ver quién se mete primero. Ustedes, eso es lo que el carácter de Dios se nos dice que es. No, Él es misericordioso sobre todo mundo. Y Él honra la fe de todo mundo. Pero no va a actuar conforme a ritos o conforme a costumbres para sanar gente. Sin embargo, Él va a sanar a quien Él quiera sanar. Él va a sanar a quien Él quiera sanar. Porque vamos a ver aquí que había muchos enfermos en el estanque de Betesda, pero nada más a uno sanó, que se nos deje saber. Entonces, Dios puede sanar, Él es misericordioso para sanar, pero Él va a sanar a quien Él quiera salvar. Ahora, hubo personas que fueron sanadas, si hubo personas que hubieran sido sanadas por las aguas del estanque de Betesda, no era algo común, quizás fuera algo inusual, que se vio alguna vez. Pero no se nos dice específicamente que alguien hubiera sido sanado. Se creía que la gente sanaba, pero no se nos dice que alguien hubiera sido sanado, aunque tenemos casos en la Biblia en las que hubo gente que fue sanada en circunstancias extrañas. Por ejemplo, el general sirio Naamán fue sanado por lavarse en el río Jordán, ¿se acuerdan? Segunda de Reyes, capítulo 5. Pero esto fue solo una vez. Si la lepra, él era leproso, si la lepra se pudiera haber sanado metiéndose en el río, ¿no creen que la lepra hubiera desaparecido en Israel? Pero no desapareció. ¿Por qué? Porque esta fue una ocasión en la que este general tenía que ver el poder de Dios, y Dios manda a Eliseo a que le diga: ve y métete en el río Jordán y vas a ser sano. ¿Se acuerdan lo que dijo? Inclusive con un poco de sarcasmo. En esas aguas sucias quieres que me vaya. Tenemos mejores ríos en Siria. ¿Por qué me voy a meter? Porque es lo que Dios dice: ve y métete. Ok. Un hombre fue resucitado cuando fue echado en la tumba de Eliseo, ¿se acuerdan? Cuando tocó los huesos de Eliseo en Segunda de Reyes 13, ¿qué sucedió? El hombre saltó a la vida. ¿Sí? Algunos fueron sanados, se nos dice en el libro de Hechos capítulo 5, cuando la sombra de Pedro cayó sobre ellos.
Si hay alguien enfermo aquí, yo les digo, acuéstense aquí que mi sombra pase por ustedes. Digo, es algo que se vio en aquel tiempo porque era la señal, esas eran algunas de las señales que iban siguiendo a los que predicaban el evangelio. Pero de nuevo, no son la norma, son la excepción, eran cosas inusuales. Algunos fueron sanados cuando ponían sobre ellos los paños de Pablo en Hechos 19. Y muchos predicadores de televisión se han aprovechado para ello. ¿Para qué? Para enviar pañuelos, para enviar cobertores. Se les dice a la gente, pongan su mano sobre el radio. ¿Se acuerdan de aquel programa? No se nota, ustedes no están tan como yo, pero había un programa de radio por allá en Mexicali que se oía, ponga su mano sobre la radio. Creo que se llama, no me acuerdo, mejor no digo, porque luego a lo mejor menciono el apellido de alguien que no es y se me arma. Pero pongan la mano sobre la radio para sanarlos. Quizás alguien hubiera sido sanado, ¿por qué? Porque Dios está honrando su fe, pero no porque eso sea la forma en la que Dios obra normalmente. Tenemos que ver el carácter de Dios. Entonces, todos estos casos eran inusuales, no la norma, sino la excepción. Tomando en cuenta esto, seguimos leyendo, noten el versículo 5. Allí había un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Noten, 38 años de estar enfermo. ¿Cuántos de esos 38 años había estado junto al estanque? ¿Cuántos de esos 38 años lo llevaban y lo dejaban ahí para ver si alcanzaba a meterse al estanque cuando se moviera el agua? No sé. Sí, pero noten cómo entre la multitud de gente que estaba ahí, el Señor se dirige expresamente a él, como si este hombre hubiera sido la razón por la cual había ido a este estanque. Como si este hombre hubiera sido la razón exclusiva por la cual el Señor había ido a este estanque. En otras palabras, como con la mujer samaritana, como con el hijo del oficial del rey, estas eran citas divinas a las que Jesús atendió de acuerdo con la voluntad de Dios, de acuerdo con la voluntad del Padre. No era casualidad, no era que los escogió al azar, el Padre había preparado esas citas para él, para que él obrara en las vidas de esas personas, específicamente. ¿Sí? No lo van a poner en la pantalla, pero si ven en su Biblia, ahí en Juan capítulo 5, en el versículo 30, vamos a llegar a él en un par de semanas, dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo, yo juzgo según lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no busco hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del que me envió. Y eso es algo que debemos aplicar nosotros a nuestra vida. El no querer hacer nuestra propia voluntad, sino hacer la voluntad de aquel que nos ha enviado ¿a qué? Hacer lo que nos ha enviado a hacer. Esposos, esposas, madres, padres, hijos, tíos, abuelos, trabajadores, etcétera, etcétera. Lo que Él nos haya enviado a hacer, tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo de acuerdo a su voluntad, para la honra y gloria de su nombre. Y por eso es tan importante, ¿sí?, nuestra comunión con el Padre por medio del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo, para que podamos estar siempre sensibles a su dirección en nuestra vida. Porque todos nosotros tenemos citas divinas diariamente, nomás que algunos nos las perdemos porque no estamos en sintonía con el Padre. Porque no nos levantamos y buscamos su rostro primero, le pedimos que nos muestre su voluntad, le pedimos que estemos en esa misma sintonía con Él para que podamos llevar a cabo aquello que esas buenas obras que Él ya ha preparado de antemano, como nos dice Pablo en Efesios 2, que Él ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvos por obras para que nadie se gloríe. Pero el Señor ya ha preparado buenas obras para que nosotros andemos en ellas. ¿Por qué? Porque esas van a demostrar que somos salvos. Esas van a demostrar que somos salvos. ¿Sí? Versículo 6, noten lo que dice. Cuando Jesús lo vio acostado y se enteró de que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, y esta es otra cosa que a mí me causa, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué le dijo? ¿Quieres ser sano? ¿Usted qué cree? ¿Que quería ser sano? ¿Quieres ser sano? El hecho de que estuviera acostado y que necesitara a alguien para moverlo, nos dice que el problema que este hombre tenía era que lo más seguro era que era paralítico. Pero noten de nuevo la pregunta que le hace, ¿quieres ser sano? Se me hace extraña esta pregunta.
Porque como ya dijimos, todos estamos de acuerdo que el hombre quería ser sanado, por eso estaba ahí a un lado del estanque de Betesda, para ver si de casualidad podía entrar al agua cuando el ángel moviera el agua. Pero la pregunta es para despertar la esperanza en donde la esperanza no existía. La pregunta es para despertar la esperanza en donde la esperanza no existía. Este hombre por su condición no tenía esperanza de un día ser sanado. 38 años enfermo. ¿Cuántos años lo habían llevado al estanque? No sabemos. Pero yo creo que él ya había perdido la esperanza. Sí, yo creo que él ya había perdido la esperanza. Pero viene Jesús y le dice, ¿quieres ser sanado? Y yo me hubiera preguntado, ¿puedes sanarme? ¿Te vas a quedar aquí conmigo hasta que el agua se vuelva a mover para que me metas al agua? ¿Puedes hacer eso por mí? Sí, entonces tenemos que admitir que la situación de este hombre era una donde no se podía tener mucha esperanza. ¿Sí? Ahora, yo esperaría que la respuesta de este hombre fuera simplemente sí. Por favor, dime qué tengo que hacer para ser sanado. Estoy dispuesto a hacer lo que sea. Pero ¿qué fue lo que respondió? Versículo 7, el enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita. Y en lo que llego, otro baja antes que yo. Entonces, obviamente estaba haciendo un esfuerzo por llegar. Se arrastraba, cojeaba, algo, no sabemos, pero tenía que hacer un esfuerzo para llegar. Y era tan grande su esfuerzo que para cuando él llegaba al estanque, otro ya se había metido al agua y había sido supuestamente sanado. En vez de decir que deseaba ser sano, solo puede decir lo infructuosos que hasta entonces habían sido todos sus esfuerzos por lograr obtener esa sanidad que tanto deseaba. Y por decir o manifestar lo desesperado que se hallaba. Pero Jesús quería que este hombre quitara su vista del estanque en el que estaba poniendo su esperanza, su fe, en el que estaba creyendo que podía ser sano. ¿Sí? En el estanque en el que él creía que iba a encontrar la sanidad y de lo imposible que era para él entrar en ese estanque y que la pusiera en el que le ha estado hablando. ¿Saben? Esto me recuerda a mí al hombre que necesita salvación. Se ha dado cuenta de que está enfermo por el pecado. Se ha dado cuenta de que está contaminado por el pecado. Se ha dado cuenta de que si Dios lo llamara a su presencia en este preciso momento, no estaría listo para encontrarse con Él. Hay gente que llega a ese punto y pierde la esperanza. No sabe qué hacer. Nadie le ha dicho lo que tiene que hacer. Y ha tratado de diferentes formas de poder lograr su salvación. Ha tratado de portarse bien. Ha tratado de hacer las preguntas correctas. Ha tratado de ir con gente que quizás le pueda ayudar. Pero lo único que no ha hecho es volver su vista hacia Cristo Jesús y rendirse ante Él. Y eso es lo único que puede traer salvación. Eso es lo único que puede traer salvación. ¿Sí? Él entonces tenía su vista puesta en todo lo imposible, en todas las cosas, las circunstancias que lo tenían ahí en su enfermedad. Sí, a menudo de nuevo esto es lo que hacemos nosotros, ponemos nuestra vista de nuevo en nuestras circunstancias, en lo que debemos hacer, ¿sí? Y no hacemos en lo que no debemos hacer, y si hacemos, y lo que debemos hacer es poner nuestra vista en la persona de Jesús, de quien necesitamos ayuda, y no en las circunstancias por las cuales estamos pasando. Necesitamos la ayuda de Jesús. Y si Jesús viene a nosotros y nos dice, ¿quieres ser sano? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Sí, Señor, quiero ser sano. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer para poder ser sano? Señor, después de preguntarle ahí en el versículo, después de escuchar la respuesta en el versículo 7, cuando el paralítico le dice, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita, y en lo que llego otro baja antes que yo, en el versículo 8, noten, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Se dan cuenta de la respuesta de Jesús? No tengo a nadie que me ayude. Levántate.
agarra tu cama, anda, vete, ya no tienes necesidad de estar aquí, ya no tienes necesidad de estar enfermo, ya no tienes necesidad de estar paralítico. Eso es lo que le pasa al pecador, ¿no es cierto? Cuando viene a Cristo, eso es lo que nos pasó a nosotros. Cuando vinimos a Cristo, cuando estábamos enfermos por el pecado, nos levantamos y nos levantamos sanos. Pero tiene que pasar algo para que nos podamos encontrar completamente sanos y saber que estamos sanos. Ahora, antes de llegar a ese punto, Jesús mismo le dijo a Juan el Bautista que una de las pruebas de que él era el Mesías era que los cojos andarían. Iban a volver a caminar. Cuando Juan envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el que habría de venir o debían esperar otro, en Mateo 11, los versículos 4 y 5, Jesús les respondió: vuelvan y cuéntenle a Juan las cosas que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas. Noten, los cojos andan. ¿Sí? En Isaías capítulo 35, los versículos 5 y 6, noten lo que dice aquí. Estos entonces se abrirán los ojos de los ciegos, lo mismo que los oídos de los sordos. Entonces los cojos saltarán como ciervos y la lengua del mudo cantará, porque en el desierto serán cavados pozos de agua y en la soledad correrán torrentes. Esto se cumplió en parte con la primera venida de Cristo, pero se va a cumplir en su totalidad con su segunda venida cuando venga a establecer su reino aquí en la tierra por 1000 años. La primera venida no sanó a todos los paralíticos, no sanó a todos los cojos, todavía hay gente paralítica y gente coja entre nosotros. Pero cuando Él establezca su reino milenial aquí en la tierra, ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber gente ciega, ya no va a haber nada que cause ninguna situación como estas, porque Jesús va a estar reinando sobre la tierra y Él va a acabar con todo esto. Entonces noten, Jesús fue directo y preciso al decirle a este hombre paralítico lo que debía hacer. ¿Qué le dijo? Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué tuvo que hacer el hombre para ser sanado? Obedecerlo, obedecer al mandato del Señor, ¿no es cierto? Era la única forma en la que este hombre iba a poder ver si lo que el Señor le estaba diciendo en realidad se iba a hacer. ¿Sí? Levántate, toma tu cama, toma tu lecho y anda. ¿Qué tal si el hombre dice que me levante? ¿Tú crees que si pudiera levantarme no me levantaría? ¿Tú crees que si pudiera levantarme estaría aquí tirado como estoy? ¿Sí? ¿Tú crees que si pudiera levantarme no lo hubiera podido hacer y meterme yo mismo en el estanque cuando el agua se moviera? No puedo, ¿qué no me ves? Pudo haber dicho eso, ¿no es cierto? A menudo, mis hermanos, vamos al Señor con nuestros problemas y Él nos da instrucciones muy claras por medio de su palabra de lo que debemos hacer para poder solucionarlos y no las tomamos en cuenta. Les dice a los esposos lo que tienen que hacer para honrarlo a Él en su amor por su esposa. Les dice a las esposas lo que tienen que hacer para honrarlo a Él por parte de su respeto a sus esposos. Les dice a los padres lo que tienen que hacer para honrarlo a Él en su trato con los hijos. Les dice a los hijos lo que tienen que hacer. Nos dice todo lo que en las Escrituras podemos encontrar dirección para hacer cualquier cosa que tengamos que hacer en nuestra vida. El problema y la razón por la que las cosas no salen como deben salir es porque no ponemos en práctica lo que las Escrituras nos dicen. Las escuchamos, cuando nos cae bien lo que el pastor está diciendo, decimos amén. Cuando no nos cae muy bien, como que queremos amén a medio, ¿verdad? Como que, ok, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, déjame ver primero. Y a menudo lo que sucede es que oímos, y como me decía mi mamá, Carlos Manuel, a ti las cosas por un oído, ¿qué? Y por el otro. Y a veces como cristianos ese es el mismo comportamiento que tenemos. ¿Te gustó el sermón, te gustó el estudio del pastor? Hoy sí, estuvo muy bueno. ¿Y qué te dijo el Señor que debías empezar a practicar en tu vida? ¿A mí? No creo que todo lo que dijo lo dijo para Él. Me pareció que el único mencionado fue Él. Y Él, para mí. ¿No oíste lo que dijo de las esposas que tenían que someter? ¿No oíste eso? No lo oíste, ¿verdad?
Entonces la escuchamos, a veces estamos de acuerdo con ellos, que decimos que es lo correcto por hacer, pero luego no lo hacemos. Y mis hermanos, para poder comprobar si hacer lo que la palabra de Dios nos dice va a ayudar a solucionar nuestros problemas, lo primero que tenemos que hacer es ¿qué? Hacerlo. Hacerlo. Si yo tengo una cortada aquí y me dicen, mire, tome este tubito de vitacilina, es muy buena medicina. Y se le va a sanar la cortada, pero así. Y yo digo, ok, gracias, meta la bolsa. Llego a la casa, la saco de la bolsa, la pongo en la mesa y ahí con la cortada. Ahí tengo la medicina. Se me ha dado testimonio de que va a funcionar si me la pongo. Pero mientras no me la ponga, no voy a poder ver si en realidad la medicina funciona como me dicen que funciona o no. Así lo que están escuchando de la palabra de Dios aquí, quizás el Espíritu Santo a algunos de ustedes les está diciendo, y a veces eso es lo que deberías de hacer tú. Y a veces así es como deberías de reaccionar tú. Y a veces es lo que te falta a ti en tu vida, y a veces eso es lo que deberías de dejar, etcétera, etcétera. Pero de nada va a servir si no ponemos en práctica lo que estamos oyendo. Para comprobar si hacer lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos funciona o no, la tenemos que hacer. Es necesario que la apliquemos a nuestra vida. Si no, no va a haber sanidad. A este hombre cuando el Señor le dijo, levántate, toma tu camilla o toma tu lecho y anda, el hombre que hizo, se levantó, aplicó la palabra a su vida. En Santiago capítulo 1, los versículos 21 al 25 leemos, así que despójense de toda impureza y de toda maldad y reciban con mansedumbre la palabra sembrada que tiene el poder para salvarlos. ¿Quién? No, aménes. La palabra tiene el poder para salvarlos. Pero pongan en práctica la palabra. Pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues estarán engañando ustedes mismos. Si la oyen solamente y no la ponen en práctica, se están engañando ustedes mismos. Creen que algo va a suceder sin hacer absolutamente nada más que oír. Y yo estoy seguro, bueno, no estoy seguro. Bueno, sí. Bueno, puede ser. Que con tantas cosas que están pensando ahorita que tienen que hacer después del servicio, a dónde van a ir, qué van a comer, etcétera, etcétera. Cuando salgan de aquí, ese va a ser en lo que se van a concentrar y todo lo que la palabra les está diciendo. Bueno, muchas de las cosas que la palabra les está diciendo, ¿qué va a suceder? Se nos va a olvidar. Es como cuando vamos al funeral de alguien, ¿no es cierto? Está el servicio fúnebre y todo el mundo está llorando, todo el mundo está acordándose de lo bueno que era. Y luego comienza la recepción. Y pasan 15 minutos. Y pasan 20 minutos. Y pasa media hora. Y ya nadie está hablando del muerto. Todos están hablando de política, están hablando de su deporte favorito, están hablando de lo que van a hacer mañana, están hablando de que van a tener que ir porque tienen que trabajar, porque el codo de su patrón no les quiso dar todo el día, etcétera, etcétera, etcétera. Y el muerto pues ya está muerto. A veces eso es lo que hacemos con la palabra de Dios. La escuchamos, la entendemos. Sabemos qué es lo que debemos estar haciendo. Sabemos qué es lo que deberíamos de hacer. Pero luego la guardamos en un cajón y ya para ya no sacarla si es que la llegamos a sacar. El que oye la palabra pero no la pone en práctica, dice el versículo 23, es como el que se mira a sí mismo en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto se va se olvida de cómo es. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, no se aparta de ella ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica. Será dichoso en todo lo que haga. ¿Quién será dichoso en todo lo que haga? El que la practica será dichoso en todo lo que haga. Noten el versículo 9, al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y se fue, pero aquel día era el día de reposo.
Entonces, indudablemente se había llevado a cabo un milagro. De entre la multitud de enfermos que se encontraba ahí en el estanque, al lado del estanque, Jesús había escogido a un hombre que había estado enfermo de algún tipo de parálisis durante 38 años y lo sanó. Pero había un problema. Y ese problema fue que Jesús lo había hecho en el día de reposo o el sábado. En el día de reposo o el sábado. Ahora este hombre va feliz por haber sido sanado. Y los judíos, los líderes religiosos, lo ven con su lecho bajo el brazo y le reclaman que vaya cargando algo en el día de reposo. Noten en el versículo 10. Así que los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado: hoy es día de reposo, no te está permitido llevar tu lecho. Me imagino que con 38 años de enfermedad, con mucho tiempo ahí en el estanque, ellos sin duda habían pasado por ahí, lo habían visto, y ahora lo ven completamente sano, y no se pueden alegrar con él. ¿Qué es lo que hacen? ¿Se fijan en qué? En que lleva su lecho y no le es permitido. De acuerdo con la interpretación de la ley del sábado, de los líderes religiosos, cargar muebles en el sábado era un tipo de trabajo que, según los rabinos, prohibía el cuarto mandamiento. El día de reposo, mis hermanos, iba a llegar a ser una de las razones por las que Jesús iba a tener más problemas con los líderes religiosos de Israel. ¿Sabían ustedes? Era una de las cosas por las que más problemas iban a tener, porque ellos tenían en su mente que se tenía que celebrar, que se tenía que respetar de cierta forma, de ciertas horas. Había cosas que no se podían hacer, y la verdad de las cosas es que era completamente opuesto a lo que la palabra de Dios decía. Pero querían hacer las cosas como ellos querían. Y eso es algo que sucede en la iglesia todavía. Que hay gente que busca interpretar la palabra de Dios, la interpreta mal, y aunque la interprete mal, quiere que todo el mundo la siga como él o ella la está siguiendo, sin haberse dado a la tarea de estudiar todo lo que la palabra de Dios dice, y siempre se los he dicho acerca de ese tema, de cualquiera que sea, y poder hablar con el respaldo de la palabra de Dios acerca de la palabra de Dios. En Éxodo 20, los versículos 8 al 11, se nos dice esto: te acordarás del día de reposo y lo santificarás. Durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Está hablando del trabajo cotidiano que uno hace para mantenerse, para tener lo necesario. Pero el día séptimo es de reposo en honor del Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que viva dentro de tus ciudades. Porque yo, el Señor, hice en 6 días los cielos, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, pero reposé en el día séptimo. Por eso yo, el Señor, bendije el día de reposo y lo santifiqué. Dígame una cosa, ¿Dios necesita descansar? ¿Se cansa? No se cansa. En Isaías capítulo 40 y el versículo 18 dice: ¿acaso no sabes ni nunca oíste decir que el Señor es el Dios eterno y que Él creó los confines de la tierra? El Señor no desfallece, ni se fatiga con cansancio. No hay quien alcance a comprender su entendimiento. Podemos ver entonces que desde el principio Dios le había dado un valor especial al séptimo día, pero no porque el séptimo día fuera un día especial, sino por lo que el séptimo día significaba. ¿Sí? Por lo que el séptimo día significaba. Creo entonces que con esto debe quedar claro que para Dios el día de reposo era importante. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Pero la ley era para aplicarse al trabajo de las personas, que las personas desempeñaban para su manutención, no para todas las cosas que después los religiosos le impusieron al pueblo de acuerdo a su interpretación de lo que la ley decía. Nosotros no podemos aplicar a la gente la palabra de Dios de acuerdo a nuestra interpretación. Tenemos que hacerlo de acuerdo a cómo la palabra de Dios se interpreta a sí mismo, teniendo el conocimiento de todas las escrituras y estar confiando en la dirección del Espíritu Santo. No podemos imponer nuestra voluntad sobre la gente solamente porque creemos que tenemos cierto entendimiento de la palabra de Dios. Tenemos que estar seguros que la hemos entendido bien antes de imponerla sobre cualquier persona. Y esto es lo que estaban haciendo ellos. Para cuando el Jesús entra en escena, los líderes judíos habían elaborado muchas reglas en cuanto al día de reposo y la manera correcta de observarlo.
Habían elaborado diferentes clasificaciones de trabajos prohibidos, entre los cuales estaba el cargar muebles. Es más, estaba prohibido prestar servicios médicos a alguien que lo necesitara. Si el enfermo estaba a cierta distancia de la casa del doctor, el doctor no podía ir a atenderlo. ¿En serio? ¿En serio? No podían viajar después de cierta distancia, si es que tenían que calcular bien a dónde iban a tener que ir el día de reposo, porque si se pasaban de esa distancia, estaban quebrantando el día de reposo. ¿Sí? Estaban quebrantando el día de reposo. Imagínense nomás. No podrían reacomodar su sala en el día de reposo, porque iban a tener que levantar muebles. No podrían llevar a la esposa de compras al mall, porque si quedaba más lejos de cierta distancia, porque estarían quebrantando el día de reposo. No podrían ayudarle a bajar el mandado del carro, no podrían ayudarle a sacar la basura. Y los esposos están pensando, día de reposo, día de reposo. Así de ridículo era lo que habían hecho. Habían malinterpretado completamente la intención de Dios al establecer el día de reposo. Sí, cuando criticaron a los discípulos por ir espigando trigo en el día de reposo, ¿se acuerdan? Los discípulos iban entre el trigo, cortaban unos granos, los sobaban así para que se les quitara el cascarón y luego los comían porque tenían hambre. Los criticaron por hacer eso. En Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28, Marcos capítulo 2, versículos, también les dijo, el día de reposo se hizo por causa del género humano y no el género humano por causa del día de reposo, de modo que el Hijo del Hombre es también Señor del día de reposo. Noten entonces, el día de reposo fue establecido no para ser venerado, ni siquiera para Dios o para el bien de Dios, sino para el bien y bendición del hombre. El día de reposo debía servirle al hombre y no el hombre al día de reposo. ¿Lo digo o no lo digo? Lo digo. Es como la Semana Santa. ¿Cuánta gente va a la iglesia durante la Semana Santa? Domingo de Ramos, lunes, martes, todos y cada uno de los días. Viernes Santo, uy, es venerado el Viernes Santo, tenemos que hacer algo el Viernes Santo porque es cuando crucificaron al Señor Jesucristo. Debes de recordarlo todo el tiempo. La semana pasada celebramos el servicio de comunión, ¿no es cierto? ¿Y qué nos dice el Señor? ¿Por qué nos dice el Señor que lo hagamos? Nos dice que lo hagamos en memoria de Él hasta que Él venga. Debemos estarlo recordando más que un solo día. Debemos estar acordándonos de lo que le costó a Él nuestra salvación, más que un solo día. El domingo de resurrección, gran servicio de resurrección. Debemos estar celebrando cada domingo, cada vez que nos reunimos, el hecho de que Jesucristo resucitó entre los muertos. Porque esa es la única señal que nos da de que Él es quien dijo ser. Porque así como Jonás estuvo en el gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el centro de la tierra 3 días y 3 noches. Derriben este templo y yo en 3 días lo levantaré. Entonces debemos estarlo celebrando todo el tiempo. ¿Sí? Debemos estarlo celebrando todo el tiempo. Entonces noten cómo en el día de reposo fue establecido no para ser venerado, ni siquiera para Dios. Sí, el sábado debe servirle al hombre o el día de reposo y no el hombre al sábado. El día de reposo es para que se descansara del trabajo, para hacer a un lado los cuidados de este mundo y las ansiedades que estos cuidados pueden traer y darle la oportunidad al hombre de cambiar su enfoque hacia lo eterno. Esto es lo que hacemos, ponemos nuestro enfoque en lo eterno, ¿no es cierto? Ponemos nuestro enfoque en la palabra de Dios. Cantamos y somos elevados a la presencia de Dios, al mismo trono de gracia por medio de lo que estamos cantando y levantamos nuestras manos y voces y corazón. Fue una provisión divina entonces para que el hombre refrescara su cuerpo y descansara de sus labores. Para eso fue, no para que anduviera preocupándose por lo que podía o no podía hacer.
Imagínense andarnos preocupando, ¿puedo hacer esto el día de reposo o no lo puedo hacer? ¿Me voy a meter en problemas o no me voy a meter en problemas? ¿Eso es descansar? No, es cargarse con más afanes. Y déjenme decirles algo que a mí me sugieren mucho. Es bueno que nos tomemos un día para simplemente descansar. No hacer absolutamente nada. Estar en el sillón, comiendo bombones, tomando chocolate y no levantarnos más que para ir al baño de vez en cuando. Y descansar todo el día. Pero ¿saben que no lo podemos hacer? ¿Saben por qué? Porque andamos afanados por muchísimas cosas. No descansar. Es que, pastor, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? ¿Mis hijos? Ni siquiera el plato levantan de la mesa. ¿Mi esposo? ¿Mande? Yo no dije, ella fue la que dijo. Solitas se delatan. Mis hermanos, tenemos que tomar un día de descanso. El Señor nos dio un día de descanso. No tiene que ser el sábado. Puede ser el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el día que ustedes tengan. Descansen. Dejen los afanes de todos los días. Pongan su mente en lo eterno, pongan su mente en lo celestial. Ahora, en el Nuevo Testamento se nos deja muy claro lo que el día de reposo representaba. No podemos decir que no sabemos lo que el día de reposo representa para nosotros. ¿Sí? En Colosenses capítulo 2, los versículos 16 y 17, noten lo que dice. No permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación a los días de fiesta, la luna nueva, o los días de reposo. Noten el versículo 17, todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es. ¿Se dan cuenta? Él es nuestro reposo. En Él descansamos, en lo espiritual en Él descansamos. ¿Sí? Quiere decir entonces que el cuerpo, la sustancia del día de reposo es Cristo y Él es nuestro reposo. Sí, se dice que la diferencia entre el cristianismo y las otras religiones del mundo es que en esas religiones el hombre siempre se está esforzando por alcanzar a Dios. Pero en el cristianismo Dios es el que busca y alcanza al hombre y le da reposo en Cristo. Él fue el que nos buscó, Él fue el que nos encontró. Hay gente que dice, andaba por ahí y me encontré con Cristo y no te encontraste con Cristo, Cristo te encontró a ti. ¿Ok? Tú andabas completamente perdido, perdida. Es más, ni lo andabas buscando. Andabas a tientas ahí, no sabías ni lo que ibas a hacer. Y de repente se te presentó el mensaje del Evangelio y pudiste escucharlo y nació en ti la fe y Cristo te encontró y te salvó. Se me hace curioso, Dios, se me hace curioso. Dios creó al hombre, ¿en qué día? ¿En serio? A ver, ¿en qué? Mande. El sexto día. Denle un café y un pan cuando salgamos. ¿Okay? Dios creó al hombre en el sexto día. Pónganse a pensar en esto. Quiere decir que el primer día completo de vida del hombre, ¿qué día lo vivió? El sábado, el séptimo día, el reposo. Dios creó al hombre y luego lo puso en su perfecto reposo. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, Él nos da vida nueva, volvemos a nacer y nacemos al reposo que solamente Cristo nos puede dar. Cuando nacemos de nuevo, entramos en el reposo del Señor y descansamos de nuestras obras, de nuestros intentos de alcanzar a Dios por medio de ellas, como si pudiéramos lograrlo y descansamos en la obra terminada de Cristo. Y ya no tenemos que preocuparnos porque estamos seguros en Él. ¿Sí? Estamos seguros en Él. ¿Necesitan reposo? ¿Necesitan descansar de su afán por alcanzar a Dios por sus propias fuerzas, por medio de sus obras religiosas que a propósito de nada les sirven para ganarse el favor de Dios?
porque ya el favor de Dios fue dado a nosotros por medio de Jesucristo. Porque por gracia, por el favor de Dios son salvos, por medio de la fe. Y esto no de ustedes mismos, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? Necesitamos descansar entonces de nuestro afán por alcanzar a Dios por nuestras propias fuerzas y por medio de nuestras obras religiosas que de nada nos sirven. Si estamos haciendo lo que estamos haciendo para ganarnos el favor de Dios, estamos perdiendo el tiempo, porque ya Dios nos dio ese favor en su Hijo Jesucristo. Noten lo que dice Hebreos capítulo 4, los versículos 1 al 10. Dice, por eso temamos a Dios mientras tengamos todavía la promesa de entrar ¿en qué? En su reposo. No sea que alguno de ustedes parezca haberse quedado atrás, porque la buena nueva se nos ha anunciado a nosotros, lo mismo que a ellos. Pero de nada les sirvió a ellos al oír esta palabra, porque cuando la oyeron no la acompañaron con fe. Pero los que creímos, noten, hemos entrado en el reposo, conforme a lo que Él dijo. Por eso, en mi furor juré, no entrarán en mi reposo, que fue lo que Él dijo. Cuando sus obras estaban acabadas desde la creación del mundo. Quédense ahí. Por favor, noten que Él dijo que no iban a entrar en su reposo porque no le habían aplicado fe a la promesa. Y Él nos está diciendo que las obras que se necesitaban terminar para poder entrar en ese reposo ya habían sido acabadas desde la creación del mundo. Ya el sacrificio por el pecado se había presentado, ya la deuda del pecado estaba saldada en y por Cristo. Ahora por fe debemos descansar en su obra. Versículo 4 de Hebreos capítulo 4 dice, en cierto lugar se dice así del séptimo día, Dios reposó de todas sus obras en el séptimo día. Y una vez más dice, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, y puesto que aún falta que algunos entren en el reposo, y como aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, vuelve a determinarse un día. ¿Qué día es ese? Hoy. Al decir después de tanto tiempo por medio de David, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Si están oyendo hoy la voz de Dios, no endurezcan su corazón en contra de lo que están oyendo. Tengan un corazón flexible, tengan una vida flexible, apliquen lo que la palabra de Dios les está diciendo que deben aplicar. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Versículo 8 dice, si Josué les hubiera dado el reposo, no habría hablado después de otro día. De modo que aún queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que entra en su reposo, reposa también de sus obras como Dios reposó de las suyas. Déjeme preguntarle, ¿está reposando usted en Cristo Jesús de sus obras religiosas? ¿Y está dejando que Él lo purifique, lo limpie, le haga a la persona, le dé el corazón que solamente Él puede darle y hacerlo? El grupo de alabanza, le voy a pedir al grupo de alabanza que por favor pase al frente. Vamos a terminar aquí con Mateo capítulo 11, los versículos 28 al 30, en donde dice, vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga liviana. Mi yugo es fácil y mi carga liviana. Noten, lleven mi yugo sobre ustedes. Aprendan de mí. ¿Sí? El Señor, ¿a qué les enseñó a sus discípulos? Les enseñó a orar. ¿A qué les enseñó? Les enseñó a servirse los unos a los otros. Cuando les lavó los pies, les dijo, esto que me ven a mí hacer, ustedes lo tienen que hacer los unos por los otros también. Y lo otro que les enseñó fue a ser humildes. La humildad. Si un ejemplo debemos de tomar de nuestro Señor Jesucristo es su humildad. La humildad con la que vino a servir y no a ser servido. La humildad que nos mostró a nosotros al siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, estar dispuesto a ir a la cruz para morir por nuestros pecados. Tenemos que
aprender de su humildad. Tenemos que aprender que Él es nuestro mejor ejemplo. Y tenemos que aprender a descansar en Él. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, oh Dios, por lo que hoy hemos podido aprender. Te damos gracias, Padre, por esa misericordia tan grande que mostraste a través de tu Hijo Jesús para con este hombre paralítico que nos deja tan grande ejemplo de alguien que simplemente creyó y puso por obra la palabra que nuestro Señor le dio y pudo ver el resultado inmediatamente. Señor, danos ese mismo corazón, de que lo que escuchamos de tu palabra estemos dispuestos a ponerlo por obra en cuanto lo escuchamos. A no esperarnos, a no dejar que se nos olvide, a no dejar que se nos salga por el otro oído, Señor, sino que podamos ponerlo en práctica inmediatamente, para que podamos comprobar la veracidad de tu palabra y el poder de tu palabra cuando es usada por tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a descansar en ti, que nos ayudes a reconocer que ya estando en Cristo ya no hay más obra que podamos hacer, que pueda ganarnos tu favor, que ya nos has mostrado todo tu favor, toda tu gracia, toda tu misericordia en el sacrificio de Cristo. Te damos gracias por ello, oh Dios. Y al recordar esta semana, esa semana final que Él anduvo aquí en la tierra, esa semana en la que Él entró triunfante en Jerusalén, esa semana en la que fue arrestado y que finalmente fue crucificado, ayúdanos, Señor, a meditar en lo que eso ha logrado para nosotros y a descansar en ello. A estar seguros de que nuestra posición delante de ti es una posición en la cual ya estamos salvos y no hay nada que tengamos que hacer para ganarnos esa salvación. Bendice a tu pueblo, Dios. Bendícelo hoy y siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice...